Era una de esas pijamadas, solo mi mejor amiga y yo, cuando nos aburrimos y tuvimos una idea tonta. Bueno, en realidad, ella tuvo la brillante idea. Aparentemente, pensó que sería divertido intentar realizar uno de esos rituales de invocación, a pesar de que sabía que cualquier cosa paranormal me daba pesadillas durante semanas. Creo que por eso quería hacerlo con tantas ganas. Por supuesto, yo no iba a aceptar participar en el ritual por mi propia voluntad, así que mi amiga tuvo que persuadirme ofreciéndome su peluche de Darkrai, el cual había estado deseando desde hacía semanas. Recuerdo haberme preguntado si el riesgo de una condena eterna valía la pena solo por un juguete y aparentemente, la respuesta fue sí, porque al final terminé accediendo a esta maldita idea. Los requisitos para el ritual eran papel, un lápiz, una vela, 6 muñecos al azar y 60 minutos de tu tiempo. Tenía que hacerse en una casa a oscuras o en plena medianoche. Lo hicimos alrededor de la medianoche, cuando todos los demás estaban dormidos. El primer paso era colocar los 6 muñecos en círculo. Luego, dibujar un círculo de invocación en el centro de la hoja de papel y ponerla en el medio del círculo de muñecos. Después de colocarla en el suelo, había que recitar: cualquier entidad, puedes entrar. Esperar un momento, alrededor de 1 minuto, y luego pincharse el dedo para dejar una huella de sangre en el centro del círculo de invocación. Recitar: por la sangre estamos unidos. Después, apagar todas las luces que quedarán encendidas, encender la vela y recitar: quien pierda nunca podrá irse. Después de eso, debías moverte a tientas en la oscuridad y jugar a las escondidas con lo que sea que hubieras invocado y si es que habías logrado invocar algo. Era obligatorio cambiar de habitación cada 10 minutos, de lo contrario, serías encontrado automáticamente. Si la vela no se apagaba en 1 hora, ganabas, y supuestamente el espíritu invocado quedaría atado a tu servicio eterno. Si la vela se apagaba, significaba que habías sido encontrado y habías perdido. Lo que sucediera después dependía completamente del espíritu que hubieras invocado, ya fuera pacífico o malévolo. Mientras mi amiga y yo estábamos acurrucadas en el cuarto de lavado, susurrando y riéndonos de tonterías, la vela parpadeó y se apagó. Entré en pánico de inmediato y me escondí en la esquina, con las manos sobre la cabeza, esperando lo peor, mientras mi amiga se reía de lo patética que me veía. Después de unos 5 minutos intentando convencerme de que no iba a morir, me dijo que había apagado la vela ella misma. Eso me hizo sentir un poco mejor, aunque en el fondo no le creí del todo. Sin embargo, el peluche de Darkrai que recibí al día siguiente ayudó a disipar mis preocupaciones. Aunque no fue suficiente para borrar todo lo que estaba a punto de suceder. Más tarde ese día, después de que mi amiga se fue, mi hermanita me rogó que la dejara jugar con mi Pokémon Esmeralda. Se lo permití, ya que básicamente lo único que hacía era entrenar gratis a mis Pokémon. Estaba viendo televisión cuando de repente entró corriendo a la habitación, insistiendo con algo sobre un Trapinch verde. La ignoré con un gesto de la mano. Tardé unos segundos en darme cuenta del grave error que acababa de cometer, así que rápidamente le arrebaté el Game Boy de las manos. Me sorprendió gratamente ver que mi hermana, de alguna manera, había logrado encontrar un Trapinch Shiny. Le dije que se apartara y me dejara encargarme de esto, ya que no iba a dejar que intentara atraparlo. Sin embargo, las cosas se veían mal, ya que todos mis Pokémon eran demasiado fuertes para debilitarlo. Pero me sentía confiado con más de 40 Ultra Bolas en stock, además de algunas de reserva, así que seguí lanzándolas una y otra vez hasta que una funcionara. El problema era que este terco Trapinch no quería que yo fuera su entrenador. Puede que no haya podido debilitarlo, pero aún así devoró casi todas mis Pokébolas. Me invadió el horror al pensar en fallar la captura de mi primer Shiny. Fue entonces cuando mi hermana se ofreció a atraparlo por mí. No quería darle la Game Boy, pero luego racionalicé que, si fallaba, perder el Trapinch sería culpa suya y no mía. Me quedé atónito cuando, menos de 1 minuto después, me devolvió la Game Boy con un nuevo Trapinch Shiny en mi equipo llamado Tommy. La única respuesta que se me ocurrió en ese momento fue: ¿Tommy? ¿Por qué lo llamaste así? Porque es un chico y quería llamarlo Tommy.
No quería ni saber qué pasaba por la cabeza de mi hermana, pero rápidamente dejé de preocuparme. Todo lo que podía hacer era contemplar mi recién adquirido Shiny. Fui de inmediato a probarlo en una batalla contra un Sandshrew salvaje. Tommy se niega a atacar. Intenté pelear, pero solo seguía apareciendo el mismo mensaje. Intenté atacar al Pokémon salvaje de nuevo, pero el mensaje no cambiaba. Esto es una porquería. Oh, yo puedo hacer que ataque. Mi hermana me arrebató la Game Boy y procedió a derrotar al Sandshrew sin problema alguno. ¿Qué demonios? ¿Cómo hiciste eso? Mi hermana me miró con una sonrisa estúpida. Me escuchó porque yo soy su mamá. Claro, lo que sea, pensé para mí mismo. De todas formas, estaba feliz de dejar que ella entrenara a Trapinch hasta que evolucionara en Flygon por mí. Estaba desconcertado por su comportamiento, por decirlo menos, y decidí que no preguntar sería mejor para mi salud. Simplemente volví a ver televisión. Pensé que se aburriría de entrenar al Pokémon, pero no. Durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, trabajó incansablemente para hacer que Tommy ganara experiencia. Me preguntaba cómo alguien podía soportar entrenar al mismo Pokémon durante tantas horas sin aburrirse. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, tuvo que irse a la cama. A regañadientes, guardó la partida y apagó la consola, pero no sin antes decirle buenas noches a Tommy y darle un beso de despedida a la Game Boy. A mí aún se me permitía quedarme despierto por más tiempo, así que, tan pronto como se metió en la cama, tomé silenciosamente mi Game Boy de debajo de sus sábanas. El cartucho de Esmeralda ya estaba dentro, así que simplemente encendí la consola. Una vez cargado el juego, vi que, por alguna razón, Tommy era el único Pokémon en el equipo. Pero ya había evolucionado a un Flygon y estaba en el nivel 66. Lástima que ella solo tenía interés en entrenar a Tommy, tanto que decidió meter a todos mis otros compañeros de equipo en la PC. Empecé a salir del desierto donde mi hermana había guardado la última vez, cuando me encontré con un Baltoy salvaje. Suspiré con cariño cuando Tommy salió brillando. Luego, mi expresión se volvió un poco más seria. Ese maldito Pixel más vale que me obedezca esta vez. Hice clic en luchar. Tenía nuevos movimientos. Triturar, trago aliento, tormenta de arena e hiperrayo. Seleccioné hiperrayo y recé desesperadamente para que obedeciera. Contuve la respiración. Tommy se niega a atacar. Maldita sea. Le grité a la pantalla. Tommy recibió un ataque, pero no le hizo demasiado daño. Seguí maldiciendo al Pokémon. No podía creer que tuviera un Shiny en la palma de mis manos y ni siquiera me hiciera caso. Seleccioné Drago Aliento, a pesar de saber que no iba a obedecer de todas formas. Tommy quiere a su mami. Me quedé boquiabierto con esa línea de texto. Seguramente nunca había visto a un Pokémon hacer eso antes. Casi quise reírme, la forma en que estaba escrita la frase sonaba graciosa, pero al mismo tiempo me resultaba desconcertante. Tommy recibió otro ataque. Vamos, ¿no puedes al menos tener un poco de piedad por tu tía? Le hablé al juego en voz alta, como había empezado a hacer mi hermana. Tommy no tuvo piedad y siguió negándose. No quería lidiar con que lo debilitaran, así que simplemente apagué el juego y, de mala gana, me fui a la cama. A la mañana siguiente, encontré a mi hermana pequeña recostada en una silla, jugando contenta con el Game Boy. Me di cuenta de que lo había tomado de mi habitación mientras dormía, lo cual supuse que era un intercambio justo. Le pregunté si algo raro estaba pasando con el juego, pero dijo que todo estaba bien. Entonces me preguntó por qué había estado jugando con el Game Boy anoche. Porque es mi juego. Todavía debería poder jugarlo, ¿no? Me miró con recelo. Solo no molestes a Tommy otra vez. Solo porque eres su tía no significa que le agrades. Inmediatamente cambió su tono amenazante y canturreó alegremente. Oh, buen chico, Tommy. Le diste una paliza a ese Pokémon. Mami está tan orgullosa de ti. Decidí ignorarlo. No iba a discutir con mi hermana por un videojuego. Unos días después, estaba mirando por encima de su hombro mientras jugaba. Estaba en el desierto y seguía luchando contra los Pokémon allí una y otra vez.
Tommy actuaba como un Pokémon normal y no hacía nada inusual? ¿Por qué solo peleas contra Pokémon en el desierto? ¿Por qué Tommy solo quiere luchar contra los Pokémon de aquí? Siguió jugando como si todo fuera completamente normal. Después de un momento, pensé en otra pregunta. ¿Por qué solo te obedece a ti y no a mí? Ya te dije, solo escucha a su mami. Pero está en mi juego, así que yo debería ser su mami, ¿no? ¿Cómo sabe que tú eres su mami? Mi hermana se quedó callada un momento. Después de un minuto, respondió. Tommy dice que te jodas. Se echó a reír, mientras yo me iba furioso. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y mi hermana había pasado todas nuestras vacaciones hasta ahora encerrada en su habitación. Al parecer, había empezado a dejar de comer y beber, y solo se dormía cuando se desmayaba con el Game Boy todavía en sus manos. La situación se volvió tan grave que mamá me dijo que en un momento llegó a vomitar sangre. Intentamos quitarle el juego, pero gritaba como si estuviera poseída y destrozaba toda la casa intentando encontrarlo. Mamá dijo que estaban organizando una cita con un terapeuta para ver qué demonios debíamos hacer, pero que, por el momento, le permitirían quedarse con el juego para que todo fuera más fácil hasta conseguir la cita. Pero yo no estaba satisfecho con eso. Tenía que intervenir. Esa noche, reuní el valor para enfrentarla sobre su adicción. La encontré en su habitación, como siempre. Estaba en la cama, con las cobijas sobre la cabeza. Uno pensaría que estaba dormida, pero los suaves sonidos del Game Boy la delataban. Le quité las sábanas de encima y siseó brevemente antes de seguir jugando con los ojos pegados a la pantalla. Apenas reconocía a mi hermana, que solía ser alegre. Parecía medio muerta. Intenté hablar con ella, pero solo recibí respuestas distantes como está bien. La única forma en que logré que me respondiera fue intentar quitarle el juego, a lo que reaccionó de inmediato. No. Él es mi bebé. Me necesita. Gritó mi hermana. Es un objeto inanimado. No necesita nada. Le grité de vuelta, agarrándola del brazo que sostenía el Game Boy. Conseguí arrancar el cartucho de Pokémon Esmeralda mientras el juego aún estaba encendido, lo que hizo que emitiera un horrible sonido chirriante. Entonces fingí que lo tiraba por la ventana abierta, hacia la oscuridad fuera de la casa, lo que hizo que mi hermana me empujara al suelo y saltara al patio tras él. Cuando me levanté, noté que había dejado caer mi Game Boy, así que, sin que ella lo notara, volví a meter el cartucho en la consola y lo guardé en mi bolsillo. Cerré la ventana con rencor detrás de mi hermana. Que volviera cuando se diera cuenta de lo que ese juego le estaba haciendo. ¿Qué le estaba haciendo ese juego? Me pregunté. Una vez que mi hermana colapsó de agotamiento y mi confundido padre la llevó de vuelta a la cama, a quien le mentí diciendo que no tenía nada que ver con lo que pasó, decidí averiguarlo por mí mismo. Cuando inicié el juego, estaba en medio de mi base secreta en la ruta 120. Revisé mi equipo y solo estaba Tommy, con un impresionante nivel 100. Si solo le había tomado un día llegar al nivel 66, debía haber alcanzado el nivel 100 hace mucho tiempo. Pero había estado jugando todo el mes. De verdad había estado repitiendo las mismas batallas una y otra vez, a pesar de que ya no podía subir más de nivel. Cuando salí de la pantalla del equipo y volví a la base, noté algo que antes no estaba allí. Un círculo de 6 Pokémuñecos rodeándome. Sinceramente, me pusieron los pelos de punta. Intenté moverme, pero apareció un cuadro de texto. Cualquier entidad puede entrar. Por sangre estamos unidos. Un extraño círculo rojo apareció en el centro del anillo de muñecos, y de inmediato supe que no quería tener nada que ver con lo que estaba a punto de suceder. Intenté retroceder, pero otro cuadro de texto me detuvo. Quien pierda, nunca podrá irse. Corrí hacia la salida con todas mis fuerzas, pero me detuvieron. No puedes irte. Un Flygon Shiny apareció en el centro del círculo y lanzó lo que asumí era su grito característico, aunque en ese momento estaba demasiado aterrorizado como para prestar atención a los detalles. Entonces, el juego se congeló. Apagué la consola, me quedé mirándola un segundo y, de repente, todos los recuerdos de lo que había hecho ese verano regresaron a mi mente de golpe.
Ahora sabía exactamente que era Tommy, y estaba absolutamente aterrorizado. Quería abrazarme a mí mismo, llorar hasta quedarme sin lágrimas y tirar ese juego en el bosque para que nadie jamás lo encontrara. Pero entonces pensé en mi hermana. Pensé en que, si no me deshacía de Tommy ahora, las cosas solo empeorarían, y pronto podría despertar para encontrar a mi hermanita apuñalándose hasta la muerte. O apuñalándome a mí. Aún entre lágrimas, encendí el juego de nuevo. Tú y yo, Tommy. Revancha. Doble o nada. Si él ganaba, podía llevarse a los dos. Pero si yo ganaba, se largaría con su miserable pellejo demoníaco de vuelta de donde fuera que había salido. Parecía aceptar mi oferta, porque el juego se inició sin problemas. Cuando la partida cargó, mi personaje estaba en medio de una cueva oscura. Instintivamente abrí el equipo para hacer que alguien usara destello, pero entonces recordé que más que seguro Tommy estaría allí. Me preparé mentalmente. Pero para mi sorpresa, solo había algunos Pokémon al azar. Por supuesto, no tenía la MO de destello. Ni la MT de excavar. Ni una cuerda huida. Maravilloso. Así que empecé a tambalearme en la oscuridad, intentando salir de este desastre. Tropezaba con paredes y rocas, subía y bajaba incontables escaleras, pero no había ninguna salida a la vista. Ni entrenadores, para el caso. De hecho, ni siquiera me había encontrado con ningún Pokémon salvaje, hasta que llegué a una conclusión aterradora. Aquí solo había un Pokémon con el que podía encontrarme. Y tenía que evitarlo como a la peste. ¿Usar repelente máximo me protegería de un Flygon demoníaco nivel 100? Probablemente no, pero no podía arriesgarme. Después de un rato que de ninguna manera fue una hora, terminé en una habitación pequeña y vacía. Intenté regresar por donde había venido, pero mi personaje no se movía. Mi cuerpo se tensó de inmediato. La tenue luz que me rodeaba en el juego desapareció, dejándome en total oscuridad. Estuve a punto de apagar la consola antes de que algo pasara, pero antes de que pudiera hacerlo y algo pasó. Te encontré. El texto rojo apareció en pantalla junto con el grito de Flygon, y el juego se congeló otra vez. No. Grité desesperado, apagando y encendiendo el juego una y otra vez. Una oportunidad más, dame una oportunidad más. Pero al cargar la partida, en vez de la revancha que había pedido, me encontré con un desastre de píxeles distorsionados y luces multicolores parpadeantes, mientras el sonido más estridente y agudo que jamás había escuchado me perforaba los oídos. Apagué el juego de inmediato y me quedé mirando la pantalla en negro, sin poder creerlo. ¿Había perdido? No podía aceptarlo. Si tenía que pasarme la noche entera jugando, lo haría. Uno de los dos saldría de aquí esta noche. Y no iba a ser yo. Respiré hondo, cerré los ojos con fuerza y encendí la consola otra vez. Esperaba otro ataque de sonidos corruptos y luces cegadoras, pero para mi sorpresa, la partida cargó sin problemas. Sin embargo, no obtuve mi tercera ronda de escondidas. En cambio, estaba en la base del Monte Pírrico. Mi equipo seguía intacto, pero no podía usar vuelo ni surf para escapar de esta pesadilla en la que me habían metido. No tenía idea de qué quería Tommy de mí ahora, pero supe que la única forma de averiguarlo era seguirle el juego. Por ahora. Mi única opción era subir el Monte Pírrico. Con cada piso que ascendía, sentía una tensión creciente, aunque no sabía por qué. Quizás porque cada planta, incluso en el interior del monte, estaba cubierta de una niebla inusualmente espesa. Sin embargo, los Shuppets salvajes comenzaron a acabar rápidamente con mis Pokémon de bajo nivel. Entonces, de repente, se me ocurrió que tal vez esto no era algo tan malo después de todo. Si todo mi equipo se debilitaba, podría ser enviado de vuelta a un centro Pokémon y escapar de los límites del juego de Tommy. Pero cuando todos se desmayaron, no fui enviado de regreso. En su lugar, seguía atrapado en el Monte Pírrico. Todos los Pokémon que me estaban protegiendo ahora se habían ido. Seguía encontrándome con Shuppet, pero en lugar de un Pokémon, solo enviaba una enorme interrogación de cierre en su lugar. Seguí perdiendo los combates y desmayándome, y solo para regresar exactamente al mismo lugar donde había empezado la batalla.
Tras un ascenso angustiante por el cementerio, finalmente llegué a la cima. Alrededor del pedestal en la cima había 6 pokebolas. Cuando revisé cada una, aparecía la imagen de un Pokémon. Me resultaban extrañamente familiares, y pronto me di cuenta de que eran los Pokémon que había estado usando en mi equipo. Después de revisar la 6ª Pokébola, mi personaje quedó atrapado en el centro del pedestal sin ninguna salida. Desesperadamente, empecé a presionar todos los botones del D-pad, intentando encontrar alguna forma de escapar. En medio de mi pánico, un círculo rojo brillante apareció en el suelo, conectando todas las pokebolas alrededor del pedestal. Conmigo aún en el centro. En ese momento solo podía pensar: voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y lo creí con todo mi ser. Entonces, apareció un cuadro de texto enorme, en rojo, acompañado del grito de Flygon. Nunca podrás irte. Ese fue el punto de quiebre. No perdí ni un segundo en sacar el cartucho de Pokémon Esmeralda y destrozarlo en un montón irreconocible de plástico verde con mis tijeras. En mi desesperación, tiré los restos del cartucho en el cesto de basura, até la bolsa y, sin pensarlo 2 veces, salté por la ventana de mi habitación y la lancé al bosque. Al diablo con la contaminación, al diablo con la policía, no quería esa cosa en mi casa. Y, sobre todo, al diablo Tommy. Al diablo con su estúpido juego, con la idea de que alguna vez tuvo algún tipo de control sobre mí. La única forma de ganar es no jugar, y me aseguré de que nadie volviera a jugar ese juego jamás. A la mañana siguiente, mi hermanita, mucho más descansada, me preguntó dónde estaba mi Game Boy. Estaba a punto de decirle que jamás en su vida se le ocurriera tocar esa cosa, pero entonces me dijo que quería jugar Mario Party Advance en ella. Me dejó atónito, por decirlo menos, pero no vi ningún problema con eso y la dejé jugar. No mostró señales de obsesión y se aburrió después de 1 hora, lo que me alivió bastante. Supuse que lo peor había pasado. Puedes estar seguro de que no tengo, ni tendré, intenciones de hacer más rituales de invocación en mucho tiempo. Afortunadamente, mi hermanita ha vuelto a la normalidad. Si acaso, el único cambio que he notado en ella es que está entrando en su fase de niña femenina. Compra peluches de Pokémon y los sienta en un círculo para jugar a la hora del té en su habitación. Bueno, al menos eso es lo que creo que hace con ellos. Pero no me importa. Yo tengo mis propias cosas en las que pensar. Estoy feliz con mi querido peluche de Darkrai, que me costó demasiado esfuerzo conseguir. Me siento mal por haberlo descuidado estas últimas semanas, pero está bien. No volveré a darle mi tiempo ni mi atención a nadie más. Solo a mi pequeño bebé.